Hola amigos del violín irlandés, hoy estamos aquí en nuestra transmisión en vivo celebrando muy contentos porque llevamos 6 meses de tutoriales de violín y quiero aprovechar este espacio para contarles muchas cosas, para que hablemos un poco de historia, hablemos de la música, hablemos de lo que se ha venido haciendo. Pero para aprovechar un momentico mientras va llegando gente, mientras se van conectando y así nos vamos preparando, voy a tocar un poco de música y así damos inicio a esta transmisión en vivo. Mirando que todo esté bien y afinado. Bueno, y esto era un poco de música irlandesa para que vamos ahora dándole paso a que más gente entre, se conecte conmigo en este live o en este en vivo que quería hacer para agradecer todo el apoyo que recibió de ustedes durante estos 6 meses. El primer video tutorial de violín irlandés que publiqué este año fue el 18 de enero y hoy 20 de junio
Ya tenemos 1000 seguidores, personas que están interesadas en conocer más sobre la música irlandesa, sobre el violín irlandés, sobre la técnica y que de verdad están aprendiendo. Porque ustedes me escriben, me mandan mensajes, me mandan videos con retroalimentación, tocando lo que yo les he enseñado en estos videos. Personas de muchas partes del mundo, de España, de Chile, de Argentina, de México, de Guatemala, de Costa Rica me han escrito también, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de muchos lugares. Hemos tenido muchos mensajes muy bonitos y sé que esta música les está llegando, sé que estos videos, estos tutoriales de verdad están moviéndose y están llegando a los violinistas y otros músicos que quieren aprender el violín irlandés. Así que hoy estoy celebrando, estoy muy contenta y además aprovecho para decirles, los que no saben, 20 de junio hoy precisamente es el solsticio de verano. Es una fecha súper importante dentro del calendario celta y en este momento se celebra el día más largo del verano. Para aquellos que están en el hemisferio norte tienen estaciones, acá en Colombia no hay estaciones, pero quienes nos gusta la música irlandesa, la música celta, conocemos algo sobre la cultura celta, sabemos que es una de las festividades importantes que en su época los celtas lo celebraban y hoy en día también en varios países de estas regiones también se recuerda como un día importante. Entonces qué bonito que nuestra celebración sea también el 20 de junio. Bueno, la idea de hoy es contarles un poco sobre mí, aprovechar este espacio que me tienen aquí en vivo y en directo, que ustedes puedan preguntarme lo que quieran. Yo voy a ir respondiendo a medida que vamos hablando. Quiero contarles mi fascinación por esta música, cómo empezó todo. Mucha gente me pregunta siempre, ¿por qué música irlandesa? ¿Por qué en Colombia? ¿Por qué empezaste con el violín? Todas estas preguntas que son muy personales y que a veces pues en un tutorial obviamente no alcanzo a contarlo todo. Y en los conciertos que hago muy poquitas veces hablo de ciertas cosas, ¿cierto? Por la información que estoy dándole a las personas. Pero es el momento perfecto para contarles un poco cómo empecé yo con el violín. Yo empecé a los 8 años a tocar violín. Fue un amor a primera vista. Yo me acuerdo haberle dicho a mis papás, yo ya había empezado a estudiar música muy chiquita, por ahí desde los 5 años tocaba el órgano eléctrico y yo veía en programas de televisión o las orquestas y veía este instrumento y me enamoraba. Yo decía, pero pues yo quiero tocarlo. Y mis papás pues no sabían ni dónde conseguir un violín, yo tan chiquita. Bueno, me metieron en clases, me consiguieron mi violín. Casi lloro la alegría la primera vez que lo vi. Me metieron en clases de violín clásico, obviamente. Muy pequeñita empecé con el método Suzuki, que muchos de ustedes deben conocer. Es un método que yo todavía utilizo para enseñar a principiantes, porque lo lindo del método Suzuki es que nos permite aprender al escuchar. O sea, nosotros escuchamos, tenemos que repetir lo que nos enseña el profesor. Entonces, de una u otra manera, es una forma muy similar a cómo aprendemos las músicas tradicionales de oído, ¿cierto? Usando el oído todo el tiempo. Cantamos incluso la canción, la tarareamos y luego la pasamos al instrumento. Y empecé muy pequeña. Yo, desde que estaba en el colegio, incluso en el kinder donde yo estaba antes, en el jardín de los niños, estaba en un colegio que se llamaba San Patricio. Y San Patricio, como muchos de ustedes saben y los que no, es el patrono de Irlanda. Y en este colegio celebraban, todavía lo siguen haciendo, el Día de San Patricio, que es el 17 de marzo. Entonces yo desde muy pequeña, aunque el colegio no es irlandés, pero sí la persona que lo empezó, la mujer que empezó el colegio, estaba muy relacionada con Irlanda, le gustaba mucho la cultura de Irlanda, los instrumentos, la música, el baile. Y ella decidió que cada 17 de marzo se iba a celebrar el Día de San Patricio. Entonces el Día de San Patricio lo celebrábamos con bailes tradicionales, escuchando música de Irlanda. Y esa es mi primera referencia que yo tengo con Irlanda. Yo escuchaba la música y siempre me gustó, me aprendía las canciones para festejar el Día de San Patricio.
Así que desde ahí empezó ya como una semillita a sembrarse. Sin embargo, yo durante mi niñez aprendí música clásica, entrenamiento normal como el que tienen muchos violinistas que empiezan pues con teoría musical, ¿cierto? Aprendiendo a leer partitura. Pero ya en mi adolescencia, por ahí a eso de los 13 años, mi siguiente referente con la música irlandesa fueron las películas. Las películas han sido muy importantes en mi vida, yo creo que en la vida de muchas personas que están relacionándose con la música irlandesa y con la música celta, porque a muchos esta música nos traslada y no sabemos a dónde. O sea, sabemos que vamos a lugares de bosques, a lugares lejanos, antiguos, de castillos, de pronto de mitología, de hadas, de duendes. Y es algo por dentro que tenemos, que nos gusta y nos encanta y no podemos describirlo, no podemos decir exactamente qué es lo que estamos sintiendo cuando vemos una película, cuando escuchamos ciertas músicas. Pero sabemos que está ahí, hace parte de nuestra vida. Y por eso, gracias a estas películas como por ejemplo Corazón Valiente, películas épicas, películas como el Titanic. En el Titanic hay una escena muy especial en donde están los protagonistas abajo bailando música irlandesa precisamente. Están disfrutando muchísimo de una fiesta, es una música súper alegre, están bailando de gancho y esta es una escena para mí fue muy importante porque yo sabía que había una conexión con la música, aunque yo en Colombia nada que ver, digamos, con Irlanda en esa época, aparte del colegio y lo que les cuento. Al escuchar esa música ya había algo que me hacía sentir diferente, que me hacía sentir cosas muy diferentes a lo que yo sentía tocando música clásica o escuchando jazz o escuchando otros géneros musicales. Entonces, y descubrí, con todos mis años de enseñar, yo he podido ver que la gente ha tenido la misma experiencia. Entonces, las películas no solamente son importantes, sino que también nos generan como un recordatorio especial. Y por eso cuando yo enseño, mucha gente me escribe y me dice, por favor, enséñame la melodía de Corazón Valiente, o yo quiero aprender la melodía del Titanic. Diferentes cosas que la gente tiene, que vio hace muchos años en una película y que la relaciona con la música irlandesa. Entonces por eso en estos primeros 6 meses de tutoriales, la idea mía fue, primero que todo, pensar en personas que están empezando, que quieren aprender violín irlandés, pero que están conociendo el instrumento. Y como todos saben, el violín tenemos todavía mucho que practicar antes de poder llegar a tocar cosas con cierta dificultad. Empezar con cosas sencillas, con melodías que nos ayudan con la técnica, pero que aún así podemos disfrutar de la música irlandesa, me pareció súper importante. Y todos estos meses me he dedicado a fáciles para personas que están muy de cero o que ya están como, digamos, en un nivel intermedio o intermedio bajo, cualquiera de esos. Entonces, bueno, yo quiero que recuerden, para leer este enlace para ver este video, que yo voy a hacer una rifa. Me parece importante mencionarles que vamos a hacer la rifa, la voy a hacer más adelante para que se queden conectados y no se vayan, y así puedan escuchar cómo participar y ganarse una clase privada conmigo, y además les voy a contar cómo es la clase. Y además que aprovechen, los que no lo han hecho, se suscriban a este canal para que puedan seguir teniendo la información de estos tutoriales y de otros videos que subo. Y bueno, ahora sí contarles que 2 melodías muy importantes que yo enseñé en este semestre son polcas, que son precisamente las polcas que se tocan en la película del Titanic. Así que las voy a tocar juntas, voy a armar un set de 2 polcas, Carrie Polka y Sean Ryan's. Por aquí me preguntan que si he escuchado salsa céltica. Jules pregunta. Claro, como colombiana, que además amo la salsa, los que creen que solamente escucho música irlandesa,
están equivocados, escucho muchas cosas, rock, pop, amo el pop de los 80s, bueno, y la salsa. Salsa céltica me parece espectacular. Además conocí a los músicos cuando viví en Irlanda. Tuve la oportunidad de escucharlos tocando y hablar con ellos, con varios de ellos, excelentes personas. Son músicos, es una agrupación donde tienen un escocés, tienen irlandeses, pero la mayoría de sus integrantes son latinos. Entonces tienen gente de Venezuela, de Cuba, incluso el bajista es de Argentina, y me encanta salsa céltica, entonces sí. Y recuerden que me pueden preguntar lo que quieran, este es el espacio para hacerlo. ¿Tenemos más preguntas? Yolanda habla sobre Celtic Woman. Celtic Woman es una agrupación súper bonita de mujeres, precisamente, que cantan. Ellas tienen un show de canto celta, digamos, de canciones tradicionales, no solamente de Irlanda, sino de otras partes. Celtic Woman ha sido muy especial porque gracias a este show la música celta ha salido de Irlanda, ¿cierto? Ha salido de los países donde más se toca esta música, Escocia, Inglaterra, Irlanda, y ha dado la vuelta al mundo. Entonces muchísima gente ha conocido este género musical gracias a shows como Celtic Woman. También están los shows de danza como Lord of the Dance. También está Riverdance, que fue antes, digamos que el que empezó Lord of the Dance fue primero el que inició con Riverdance. Entonces sí, Celtic Woman, súper bonito, súper recomendado para que todos los que no conozcan estos grupos los escuchen: salsa céltica, Celtic Woman, Riverdance, Lord of the Dance, y seguramente les voy a hablar de muchos más. Vamos con un poquito más de música y recuerden quedarse sintonizados conmigo. Entonces, unas polcas del Titanic. Bien, y esto eran dos polcas irlandesas muy conocidas por la película Titanic. Como les cuento, están en los tutoriales. La primera se llama Anti-Carry Polka y la segunda se llama Shawn Ryan's. Así que si las quieren aprender, todavía no las han visto, vayan y búsquenlas en este canal. Vamos con otra pregunta. Alan Post dice: ¿qué grupo de música celta nos recomiendas? ¿Qué grupos de música celta recomiendo? Bueno, contando otra vez, siguiendo con mi historia, les cuento que cuando yo empecé, más o menos, yo empecé a ver películas relacionadas con el tema, y digamos a relacionar que lo que yo veía en las películas era música celta y yo quería aprender eso. En esa época no había internet, todavía hace muchos años. Mucha gente cree que yo soy muy jovencita, pero a mí me tocó la época sin YouTube, sin internet, sin Hotmail, sin nada de eso.
Entonces yo tenía por ahí un disquito que me encantaba, Dance of the Celts, se llama el disco. Y la música de ese disco yo sabía que me encantaba toda, quería aprenderla toda. Yo trataba de imitar en el disco lo que escuchaba, pero un año muy especial, en 1998, mi hermana me dijo, ella se llama Juanita, me dijo, Caro, viene a Colombia, viene a Bogotá un grupo de Irlanda, tenemos que ir al concierto. Entonces me consiguió las boletas y fuimos, y resulta que este grupo se llama Dervish. Súper recomendado. Es mi grupo favorito de música tradicional irlandesa. Les voy a escribir para que ustedes puedan buscarlo, Dervish. Cuando yo fui a ese concierto y vi a este grupo tocando en vivo en el 98, yo casi me muero, porque yo me conecté de una manera increíble con ese grupo y yo como que algo entró en mí, hizo un clic diciéndome esto es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Yo tengo que tocar esta música y tengo que relacionarme con esta gente de alguna manera, aprender de ellos. Bueno, yo estaba muy chiquita, tenía 15 años en esa época y empecé a buscar, obviamente compré los discos de ellos, empecé a buscarlos. Ya en esa época ya había un poquito más de acceso al internet, entonces podían por ahí empezar a conocer este mundo de la música celta. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque siempre me preguntan, música celta, música irlandesa, no entiendo nada. Seguramente ustedes, algunos ya han visto un video que yo puse, o dos videos, uno de qué es música celta, de qué es música irlandesa, para poderles hablar precisamente de grupos que yo recomiendo. La música celta es un término que se empezó a utilizar en los 70s por las casas disqueras. Ellos veían que había muchas músicas similares que tenían cosas en común, pero que todas, digamos, eran tradicionales del mundo, pero que eran distintas, digamos, a otras. Sin embargo, entre ellas se parecían. Entonces dijeron, ¿cuál es lo que tienen en común? Que la cultura celta vivió en estos países. Entonces vamos a ponerles a todos que son música celta. Pero ¿qué empezó a pasar? Que de pronto había un grupo de Irlanda que quería mezclar su música con música africana. Entonces ya para las disqueras era un problema. ¿Y entonces esto qué es? No, eso también es música celta. Entonces es súper extraño porque en Irlanda o en Escocia la gente no dice que toca música celta. Ellos dicen que tocan música irlandesa. Si tú vas a Irlanda y le preguntas a alguien, ¿Do you play Celtic music? Ellos se van a... Pues puede que ya puedan reconocer un poco más qué significa Celtic music, pero ellos te dicen, I play Irish music. Y si vas a Estados Unidos y preguntas, ¿Do you play Celtic music? ¿Tocas música celta? Ellos te van a decir, ¿pero celta de dónde? Celta de Irlanda, celta de Escocia, celta de Estados Unidos. Pues como que ahí sí la gente sí sabe que el término celta es muy amplio. Entonces por eso aquí hago el paréntesis, porque la música, me encanta toda la música celta, pero obviamente después de haber visto a los 15 años a este grupo de música tradicional irlandesa tocando, Dervish, yo sabía que la música irlandesa era la que más me gustaba. Me puse a investigar cómo suenan todas, cómo suena la de Cape Breton en Canadá, cómo suena la de Estados Unidos, cómo suena el bluegrass, el country, que son otros géneros que nacieron a raíz de toda esta música celta y de los irlandeses que llegaron a Estados Unidos. Y me puse a investigar cómo sonaba la música de Gales, de Inglaterra, de norte de Francia, norte de España, la música de Galicia, la música de Asturias. Todas me encantan, tengo que decirlo, pero definitivamente la música irlandesa tocó mi corazón como ninguna otra. Entonces, sí, todo es música celta. ¿Yo qué les voy a recomendar? Yo tengo varias listas de reproducción que ustedes pueden escuchar en YouTube, incluso en Spotify, de grupos que yo recomiendo. Es una lista pues que le tengo que seguir poniendo cosas, porque grupos siempre van a haber, siempre hay nuevos músicos empezando grupos nuevos. Pero así rápidamente, de Irlanda, que yo les recomiende, Lunasa, Dervish obviamente. Le recomiendo un grupo que se llama Guiche, que se escribe Goitse.
Les recomiendo grupos que ya no existen, pero que dejaron unos discos excelentes, como The Bossy Band, Planxty. También les recomiendo, bueno, obviamente mis grupos, Aire Irlandés y Luin. Con Luin es un dueto de piano y violín con el que grabamos nuestro primer disco, que ya pueden escuchar, está en todas las redes, está en Spotify. Aquí ya les vamos a dejar en los comentarios para que vayan a escuchar el disco nuevo de Luin, que lo lanzamos el año pasado y nos fuimos con él de gira a Irlanda precisamente. Voy a subir fotos de esa gira para que nos pues vean cómo fue esa gira tan bonita. Hicimos muchos conciertos, 8 conciertos. Las personas que no han tenido la oportunidad de ir puedan a través de esas fotos conocer un poquito de este paisaje tan hermoso. Bueno, música celta, hay grupos también españoles muy buenos que se me vengan a la cabeza en este momento. Milladoiro, Tejedor, bueno, Carlos Núñez, que seguramente mucha gente lo conoce ya. Y de grupos escoceses está The Bossy Band, The Battlefield Band, está Alice Fraser y Natalie Hayes. Ellos son excelentes, es un dueto de violín y cello. Bueno, yo les puedo dejar una lista para que ustedes la conozcan, pero también que vayan a esas listas de reproducción en YouTube y en Spotify, las pueden encontrar. Camilo pregunta, ¿tienes referencias bibliográficas o métodos similares al Suzuki, pero que se enfocan en la técnica del violín irlandés? Y luego Yolanda dice, ¿recomendarías el libro de Kathleen Nesbitt? Bueno, 2 preguntas diferentes. Empiezo por la de Yolanda. El libro de Kathleen lo recomiendo, yo lo tengo, es excelente. Ella es una excelente pedagoga. De hecho, la conocí el año pasado cuando fui a hacer en Irlanda. Aproveché esta gira para hacer una capacitación que es de profesores de Coltas. Voy a hablar un poquito de Coltas. Coltas es una organización irlandesa que existe a nivel mundial. Ellos promueven la música y la lengua irlandesa en el mundo y ellos certifican profesores, ¿cierto? Que son profesores de Coltas que pueden, digamos que tienen el aval de ellos para enseñar. Entonces yo ya terminé mi curso, me fue muy bien, estoy esperando que me llegue el diploma y allá conocí a Kathleen Nesbitt, precisamente este es el libro de ella, lo recomiendo muchísimo y todos los libros son buenos, yo todos los recomiendo. Creo que en estos días vi la pregunta de alguien que no la había podido responder, que qué libro recomendaba. Para las personas que hablan inglés, todos. Si tienen la oportunidad de buscar libros en PDF o libros en físico que ustedes puedan conseguir de música irlandesa, hay unos libros preciosos. Todos hablan sobre la técnica. La técnica es única, o sea, no todos en Irlanda tocan la misma técnica. Eso es lo bueno de esta música, que no es una técnica cambiante, sino que ellos se dedicaron a través de los años a cuidar muy bien este aprendizaje y a ponerlo en el papel. Entonces, cuando yo, por ejemplo, doy una clase, yo enseño la técnica, digamos, a personas que ya son un poco más avanzadas en el instrumento, les hablo sobre la ornamentación. La ornamentación es todo en la música irlandesa y en la música celta en realidad. Es lo que hace que suene a irlandés. Es el swing, yo le llamo el swing. Y con ella es que en realidad se tocan todas estas melodías. Yo en mis tutoriales las enseño sin ornamentación, precisamente porque les he contado que son tutoriales que están pensados para personas que están empezando, digamos. Y cuando uno está empezando con un instrumento, uno tiene que aprender primero bien el instrumento antes de ponerse a aprender algo más difícil. Yolanda dice que a ella todavía no le sale la... Yolanda, créeme que hay que practicar bastante, pero salen. La buena noticia es que salen y cuando salen eso nos hace súper felices. Cuando estamos todo el tiempo practicando y practicando las ornamentaciones, los frutos se dan. Y bueno, y eso es la importancia también de las clases. Yo le digo mucho a la gente, toma una clase privada, hagamos un taller. Yo doy talleres de 2 horas, porque ahí nos podemos concentrar uno a uno en lo que de verdad la gente está teniendo una dificultad. Hay ornamentaciones en la música irlandesa que son difíciles en el violín.
y es solamente cuestión de práctica. Pero lo bonito que hay en Irlanda es que allá la práctica se da de una manera muy divertida, tanto que los niños, y por eso la tradición musical es tan fuerte allá, porque desde muy pequeñitos los niños empiezan a tocar esta música, o a bailarla o a cantarla. Y lo hacen, la práctica la hacen a través de tocar con sus amigos toda su vida. Entonces, cuando tú estás practicando con otros, primero te ayuda a no sentirte mal, ¿cierto? Porque si suenas con otros al unísono, pues nadie se va a dar mucho cuenta de qué errores estás cometiendo. Y por otro lado, estás compartiendo con amigos la misma música. Eso hace que sea supremamente interesante y divertido. Entonces, todo el tiempo estás practicando, pero estás practicando con amigos. Y eso hace una diferencia súper grande a que tú estés solo horas y horas en tu cuarto dándole. Que puedes llegar a ser monótono, digamos. Bueno, no se nos olvide que voy a hacer un sorteo precisamente de una clase privada para todos los que están aquí escuchando. Y más adelante les voy a decir cómo va a ser esta rifa para que puedan precisamente ganarse una clase privada. Bueno. ¿Otra pregunta? Alan pregunta, en cuestión armónica y melódica, ¿en qué características resalta la música irlandesa? Melódica y armónicamente, ¿qué es lo más característico? Ok, no sé si escucharon, la pregunta es que en la cuestión melódica y armónica, ¿qué características tiene esta música? Muy bueno, Alan, que preguntaras esto, porque voy a entregar por aquí este libro. La música irlandesa en su mayoría es música tonal, es decir, las escalas que conocemos. Y hay dos modos, hay dos escalas diferentes que son de la música irlandesa en particular, súper interesantes, que son el modo mixolidio y el dórico. Y lo bueno es que yo les tengo un video súper bueno que viene más adelante en estos tutoriales. Yo creo que es el próximo video, ¿cierto? Es el próximo que vamos a lanzar. Creo que la semana siguiente. Ahí va a quedar todo súper claro de cómo funcionan estos modos en la música irlandesa. Es una manera, o son modos que definitivamente nos trasladan a momentos diferentes de la historia, periodos diferentes de la historia. Un momento, por favor. Bueno. Para los que vieron el video pasado, que se llama King of the Fairies, el tutorial pasado, precisamente era una melodía que estaba en dórico, ¿cierto? En la dórico. No, en mi dórico. Y lo que yo expliqué es que sí hay una diferencia con las escalas tonales. Sin embargo, casi todas las escalas tonales se utilizan en la música irlandesa y solamente estos dos modos que les digo, el dórico y el mixolidio. Entonces, súper pendientes del próximo video que viene, que vamos a hablar sobre los modos de la música irlandesa, y ahí van a poder entender un poquito más, por ejemplo, las personas que acompañan esta música, los guitarristas, o los que tocan buzuki o piano, qué es lo que suena raro, ¿cierto? Porque a veces no lo alcanzan a entender y es precisamente porque están tocando una melodía modal. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Vamos a seguir de todas maneras contándoles más cosas, y aprovechen todas las preguntas que tengan, aprovechen este momento que se las puedo responder en vivo. Bueno, hablando de mi experiencia, yo tuve la oportunidad de viajar a Irlanda. Bueno, antes de eso tuve una oportunidad muy bonita de ir a Estados Unidos a un campo de verano, y ahí fue la primera vez que yo conocí o que tuve clases de música irlandesa en persona. A mí se me abrió un mundo que yo hasta el momento todavía no conocía, porque, como les digo, el internet apenas estaba empezando, como todavía no existía YouTube, no existía Facebook, nada de redes sociales. Entonces habían algunas cosas en internet, pero no había tanta información. Yo no tenía acceso a libros, tenía acceso a algunos discos, pero no muchos. Entonces, encontrarme con estos músicos en Estados Unidos, maestros de la música irlandesa como Martin Hayes, como Tommy Peoples, como Liz Carroll, son violinistas. Bueno, Tommy Peoples ya falleció, pero los otros son violinistas increíbles que han dedicado toda su vida, y sus familiares
a dar a conocer la música irlandesa y a enseñarla, ¿no? Entonces aprender de ellos fue absolutamente maravilloso y conocer todo lo que conocí. Además que en ese campo de verano en Estados Unidos conocí la gaita irlandesa. Solamente conocía por películas la escocesa, ¿no? Que es la que se pone en el hombro y es hacia arriba y la conocemos todos con películas, por ejemplo, como Corazón Valiente. Pero ver una gaita irlandesa fue la experiencia más extraña que yo haya tenido. La primera vez que la vi, porque era un instrumento que sonaba rarísimo y que no se parecía a nada de lo que yo conocía antes. Y yo no sabía qué era eso. Yo me acuerdo en una sesión de músicos, todos maestros, yo preguntándole a alguien, ¿pero qué es eso? ¿Qué instrumento es eso? Y me decía, pipes, the Uilleann pipes, me decía. Yo pero no entendía ni siquiera el nombre. Ya después me enteré que Uilleann significa codo. Y bueno, pipes es la gaita, ¿no? Es un instrumento que te tienes que estar sentado para tocarla, que va hacia abajo, tiene unos tubos que se llaman roncones que van hacia abajo y tiene un chanter que es como una especie de flauta donde tú pones los dedos y con el codo aquí tienes un fuelle que le estás echando aire a una bolsa. Tienes el codo y con esta parte de la muñeca hay unos reguladores que tú vas utilizando para dar sonidos extras. Es una cosa, es un instrumento increíble, súper, súper bonito. Y precisamente en este canal de YouTube hay un video con Pamela Schwebling, para que vayan a verlo. Estamos ella y yo tocando. Ella toca la gaita irlandesa, ella es de Argentina y empezó un programa espectacular con el Club de Gaiteros de Dublín en Irlanda, y con ellos, a través de ellos, ella da clases de gaita a personas interesadas en Sudamérica. Así que súper importante, los que estén interesados en este instrumento, que la conozcan, vayan a ver el video, escuchen la gaita como suena y se pongan en contacto con Pamela si quieren conocer más sobre ese instrumento que todavía no hemos tenido el placer de tenerlo aquí en Colombia. Los chicos interesados en la gaita pues todavía no han ido un poco más lejos a tratar de conseguir una, porque sí es un instrumento muy costoso, pero a medida que se va haciendo más famosa en el mundo pues está siendo un poco más asequible. Bueno, entonces esa es la gaita y les voy a hablar sobre los ritmos. Cuando yo empecé a adentrarme un poco más en esta música y empiezo a conocer un montón de ritmos súper, súper diferentes, ahí me doy cuenta que hay muchísimo que estudiar, ¿cierto? Y además a conocer cuáles ritmos me gustaban más y todo esto. Antes de continuar con la siguiente pieza que voy a tocar, quiero saludar a todas las personas que están conectadas en este momento. Me parece increíble que tantas personas estén aquí, quieran conocer de la música irlandesa, que seguramente son personas que han escuchado los tutoriales. Qué rico que me dejen un mensaje, me cuenten de dónde son, aprovechen para preguntar algo, para comentar. Y bueno, recuerden que al final de esta transmisión voy a estar haciendo una rifa de una clase personalizada, pero si estás en este canal por primera vez y no has todavía conocido los tutoriales o algo, aprovecho para pedirte que te suscribas y así te va a llegar la información directamente cada vez que ponga un tutorial nuevo. Así que suscríbete a este canal, dale like a la campanita y así te van a llegar todos los mensajes y las cosas. Un ritmo muy especial que incluso lo enseñamos durante estos 6 meses es el slip jig. El slip jig es un ritmo que está en 9 octavos y suena como un jig, como lo vamos a dividir en 3 y son 9 corcheas por compás, y ese es el ritmo que tiene la melodía La Mariposa de Butterfly, que es uno de los videos que subimos, al cual durante la cuarentena le hicimos una extensión súper chévere con varias voces para que lo vean también. El slip jig lo vamos a contar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ta 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 ta. Así precisamente empieza La Mariposa de Butterfly, que suena así.
esta era la mariposa. Entonces, esta es una oportunidad para que ustedes aprovechen y empiecen a ahondar un poco más en todos los ritmos de la música irlandesa. En mi página web precisamente van a encontrar una parte sobre ritmos. Van a ver lo que son los reels, los jigs, las polkas, los slides, las mazurkas, los slip jigs, los highlands. De todo eso van a encontrar un poquito. Y es también bueno que busquen los tutoriales precisamente en donde yo estoy enseñando diferentes ritmos, porque todos se tocan en Irlanda y bueno, cada uno puede tener sus preferencias y los que más les gustan. Los que más se tocan en toda la isla son los reels y los jigs. Y los hornpipes. Hay otros que son muy locales, por ejemplo los highlands son muy del norte, de las tierras altas de Irlanda. Las polkas y los slides son muy del sur, de una región que se llama Slieve Lucra, en donde están Kerry y Cork, 2 condados o 2 departamentos de Irlanda. Pero bueno, esto para contarles sobre los ritmos. No sé si de pronto hayan más preguntas en este momento. Jun dice que ya casi le sale a dueto por el plan. John dice que ya casi le sale, que le sale a dueto de Butterfly. Buenísimo, excelente. Me encantaría que me mandes un video y así lo podemos subir y compartirle a la gente, las personas, cómo están aprendiendo ustedes también de estos tutoriales, Jun. Cualquier cosa que necesites me escribes. Perdón. Ay, perdón. Está muy cambiante el clima aquí en este Medellín. Bueno, una cosa que tiene muy especial la música irlandesa es el factor social. Las músicas tradicionales del mundo o la música folclórica es muy importante culturalmente, ¿no? Nos identifica como sociedad. Pero por lo menos la experiencia que yo he tenido aquí en Colombia con la música tradicional es la siguiente. Colombia es un país súper grande que tiene muchas músicas tradicionales muy distintas. Entonces, lo que se toca en el norte no se toca en el sur, son instrumentos diferentes, ritmos diferentes, todo es diferente, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros los colombianos relacionarnos con una música con otra está más ligado a nuestra familia y a lo que ha pasado con la historia de nuestra familia y donde vivimos. Mientras que Irlanda es un país tan pequeño, es una isla muy pequeña donde hay 5 millones de habitantes. Entonces la música tradicional es muy fuerte allí porque como les digo, es la misma. Aunque hayan ritmitos que no se tocan en algunas partes, de todas maneras sí se conocen. Sí, la gente sí sabe la existencia de instrumentos prácticamente que se utilizan en toda la isla. Y a través de su historia, como ellos han tenido una historia difícil, ¿me van a preguntar algo? 2 cositas. Yolanda está diciendo que si puedes tocar más tarde Out on the Ocean. Y Calenda Maya dice, hola, saludos de Calenda Maya, grupo de música antigua, y ellos tocan Nickel Harp. De Nickel Harp. Calenda Maya saluda y dice que ellos tocan el Nickel Harp. Excelente, es un instrumento sueco, de hecho, de Suecia, ¿cierto? Si no estoy mal. Hermosísimo. Y para Yolanda sí puedo tocar Out on the Ocean más adelante. Bueno, les venía diciendo que el factor social es importante en Irlanda y que ellos en su historia, como han tenido que emigrar tantas veces de su país, han tenido que irse y llegaron a muchos lugares, llegaron a Estados Unidos, llegaron a Canadá, llegaron a Australia, llegaron a Argentina. Una forma de poder añorar su patria y sentirse orgullosos de ser irlandeses fue a través de la música. Y por eso ellos intentan cuidar muchísimo su música tradicional. Tanto así que ha perdurado en el tiempo y las transformaciones, sí hay transformaciones, claro, pero son pocas. Porque con esta organización que se creó en los 50, Coltas, ellos se dedicaron
a sacar, digamos, una especie de normas que seguir para que la música tradicional no cambie. Y esto ha sido muy importante en la historia de los irlandeses. Pero más que eso, su factor social lo vemos todos los días en reuniones, en fiestas, en bares, en casas, niños de todas las edades, personas adultas, personas ya de la tercera edad. Todo el mundo toca un instrumento o canta o baila. Y siempre la música se da en espacios sociales, ¿cierto? Es súper importante para ellos la música. Aquí vamos a hacer otro paréntesis. Camilo Rojas pregunta, ¿qué tan diferentes son las músicas de Irlanda y de Escocia? Es una buena pregunta porque los escoceses tienen muchísimas cosas en común con los irlandeses, desde, pues, culturales, ¿no? Desde su forma de ser, son súper similares los escoceses a los irlandeses. Y la música se parece mucho, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, ya si nos vamos a cosas muy detalladas en el violín y en los instrumentos, hay ornamentaciones que los escoceses no hacen. Hay ornamentaciones irlandesas que no se hacen en Escocia, entonces eso hace que suene un poco diferente. Y hay otras que ellos hacen que no se hacen en Irlanda. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque al estar Escocia pegado a Inglaterra durante muchos siglos fue una potencia. Ellos tenían en Inglaterra un montón de acceso a músicas de Europa continental y a instrumentos de Europa continental. Entonces, por ejemplo, la música clásica llegó primero a Inglaterra y a Escocia que a Irlanda. Y los músicos escoceses de las cortes empezaron a tocar y a influenciarse por músicos o por estas músicas, digamos, que venían de la época. Y esto no llegó a Irlanda, o llegó mucho después. Entonces, no, sí llegó, claro que llegó, pero llegó tardío. Entonces, en la técnica o en la sonoridad uno puede escuchar diferencias. Y ellos tienen además ritmos diferentes. En Escocia tienen el strathspey, que es un ritmo que no se toca en Irlanda. Lo que pasó en Irlanda es que los irlandeses que viajaban a Escocia a trabajar en el verano aprendían los strathspeys y los llevaban a Irlanda de vuelta y los cambiaban un poquito y los convirtieron en highlands. Precisamente el highland, que es un ritmo irlandés, es, digamos, que primo del strathspey escocés. Son muy similares, pero son distintos. Entonces, sí, tocaría hablar ya de cosas muy puntuales que hacen la diferencia musicalmente entre Irlanda y Escocia, pero sí las hay. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tanto ha logrado penetrar el nickel harp en la música tradicional de Irlanda? ¿Qué tanto ha logrado penetrar el nickel harp en la música tradicional de Irlanda? Bueno, te cuento que hay un grupo sueco súper famoso y súper chévere para que lo conozcan, que se llama Vasen, que se escribe con punticos sobre la A, B pequeña. Vasen, ahí les vamos a escribir el nombre. Ellos, en los festivales de música del mundo, cuando llegan grupos de Irlanda y de Suecia y de Dinamarca y de Escocia y no sé qué, y se empiezan a conocer entre ellos, pues obviamente se vuelven amigos y empiezan a darse fusiones súper bonitas entre amigos. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Vasen en Irlanda? Ellos se conocieron con Dervish, precisamente el grupo que les comentaba que es mi grupo favorito irlandés, y decidieron hacer un concierto juntos. Y así el nickel harp entró a Irlanda, pero más como, es un grupo, es un instrumento sueco, ¿no? Es un instrumento del norte, nórdico. O sea, los irlandeses saben que no es tradicional de Irlanda. Sí se escucha en ese tipo de ensambles en los que deciden hacer o invitar a alguien especial que lo toque. Pero todavía, si tú vas a Irlanda, no vas a encontrar mucha gente que toque el nickel harp. Eso en cuanto a ese instrumento. Y hay muchos otros instrumentos también que han sido invitados a tocar, pero que todavía no se tocan. Cosa que no pasó, por ejemplo, con el bouzouki. El bouzouki es un instrumento griego que en los 70 se volvió famoso por un grupo que se llama Body Band y por Planxty. Ellos se enamoraron del bouzouki y decidieron, vamos a hacer un bouzouki irlandés. Yo no sé quién pensó en la idea, pero dijeron, hay que desarrollar instrumento, y se volvió
totalmente tradicional irlandés, tanto que sacaron su propia versión. Hoy en día el buzuki se toca muchísimo en Irlanda para acompañar y bueno, y no es, digamos, en un inicio nunca fue un instrumento muy usado en la música irlandesa. Es desde hace muy poco que se usa, pero ya está totalmente metido, digamos, dentro de la tradición irlandesa. Bueno, vamos con un poco más de música. El primer tutorial que yo saqué, precisamente el 18 de enero, fue un jig que se llama The Kesh. Este tutorial, yo lo pensé muy bien, que es lo primero que voy a enseñar, porque para los que no saben aún, la música, yo les hablaba del factor social. En Irlanda existen lo que se llaman las sesiones de música irlandesa, Irish Music Sessions. Y las sessions son lugares en donde se reúnen los amigos a tocar de manera informal. En muchos lugares les pagan, ¿no?, a los músicos por tocar, pero aún así le pagan a 3 personas y todo el resto está ahí porque quiere estar compartiendo con sus amigos. Y es muy bonito ver en las sesiones cómo se da la música de manera grupal. The Kesh es un jig que se toca casi que en todas las sesiones. O sea, es una melodía supremamente conocida que se toca en todas partes del mundo. Entonces, la gente que hace sesiones en Brasil toca The Kesh, aquí en Colombia tocamos The Kesh, en Estados Unidos, en cualquier parte tocan The Kesh. O sea, es súper reconocida y sencilla también al mismo tiempo. Entonces, yo voy a hacer un set en donde voy a poner The Kesh, que se llama The Conantman's Rambles. Y voy a aprovechar y voy a meter Out on the Ocean, que es la melodía que me pidió Yolanda.
Bueno, ese fue un set de jigs. Precisamente en las sesiones se tocan sets. Yo creo que en algunos videos les he contado que esta música, como es música para bailar y en realidad son melodías muy cortas, ellos repiten varias veces una melodía y la pegan con otra. Cuando van a pasar de una melodía a otra y si están en una sesión dicen hop. Así los otros músicos se dan cuenta que la persona que inició con un set va a continuar con otra melodía. Y por lo general son sets de 3. Por allá obviamente se están muy felices, sacarán otra, una cuarta, una quinta, pero 3 melodías es lo que más o menos se toca en un set. Y bueno, para los que acaban de llegar o apenas están llegando, se están conectando conmigo. Está saludando Mica de Argentina. Saludos a Mica de Argentina, qué bueno que estés por aquí. Frank Sores desde Bogotá. Frank desde Bogotá también. Y Alan desde Perú. Y Alan desde Perú. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros en este live para agradecerles a ustedes precisamente que se han tomado el tiempo de escribirme tantos mensajes tan bonitos. Si vieran lo que a mí me llegan, voy a empezar a publicar todos sus agradecimientos y las cosas que me escriben porque sé que les está llegando la música, porque sé que han podido aprender videos, pues melodías de los tutoriales que estamos subiendo. Y ese es, digamos, el agradecimiento más grande, es que ustedes hablen conmigo y me digan, sí me está llegando, gracias por esos mensajes, porque así me doy cuenta que vale la pena lo que estamos haciendo. César desde Argentina. César desde Argentina, qué bueno que estés por acá, un saludo para ti también. Bueno, les voy a contar también sobre la historia. Y Adriana también desde Buenos Aires. Adriana desde Buenos Aires, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas melodías no sabemos quién las compuso. La mayoría, o sea, mucho repertorio que afortunadamente no se perdió. Y nuestro queridísimo O'Neill, el Chief O'Neill, que pudo compilarlas, todas las melodías en estos maravillosos libros de compilaciones de O'Neill para que los busquen. Son melodías que se pasaban, ¿cierto? De transmisión oral, de uno a uno, un músico se la enseñaba a otro y así. Pero hay unas que por lo menos no se sabe quiénes las compuso, pero se sabe la historia. Y a mí me encanta buscar siempre, cuando aprendo una melodía, cómo se llama y de dónde viene, si puedo buscar y rastrearla hasta ya saber exactamente de qué época es. Gregorio de Chile nos saluda. Hola Gregorio. Qué bueno que estés aquí escuchándonos también. ¿Y alguna melodía bien fácil para aprender? Está preguntando Gregorio por una melodía muy fácil para principiantes. Bueno, puedes empezar con la melodía de Corazón Valiente, que es súper sencilla, súper bonita. Vas a encontrar el tutorial aquí en este canal y es perfecta para alguien que está apenas iniciando con el violín. Brian Boru precisamente es otra melodía súper sencilla y les iba a hablar sobre Brian Boru porque les contaba que yo rastreo de dónde vienen las melodías y a mí me gusta saber su historia. Y hay unas melodías muy antiguas como Brian Boru que tienen historia de muchos siglos atrás. Se sabe que Brian Boru fue un rey muy querido por los irlandeses que ganó muchas batallas, que murió de hecho en batalla, pero y fue tanto su amor por él que decidieron escribir un tema para él. Y es un tema que ha perdurado en el tiempo hasta nosotros. Un rey muy antiguo. Sí, van a encontrar que en los tutoriales yo hablo un poquito, si la sé, sobre la historia de la melodía o cómo la aprendí o quién me la enseñó o alguna cosa les cuento porque sí me gusta buscar. Y aquí les voy a dar un tip para que ustedes busquen, o sea, cuando encuentren el nombre de la melodía, busquen, vayan en internet y busquen todo lo que puedan sobre ella porque sí vale la pena conocer un poco la historia de lo que estamos aprendiendo a tocar, ¿no? Bob dice, saludos, we met in Galway long years ago and have common friends. I admire your style and your grace.
Nico. Nico, you're in Galway, is it? Nico me acaba de dejar un mensaje en inglés diciendo que nos conocimos hace unos años. Hi, Nico. Thank you very much for being here and for your words. It's amazing that you are connected here and that even you're in Galway, I'm in Medellin, and we can still chat. Like, I don't know what time it is in Ireland right now, but thank you for being here, and let's keep in contact. And thank you for watching all the videos. Dos preguntas. Frank Sores dice, ¿cómo ha sido tu trayectoria tocando y difundiendo la música irlandesa en Colombia? Y Héctor pregunta que no ha podido, que sobre el libro de O'Neill, que dónde lo podría conseguir. Ok, entonces dos preguntas. La pregunta sobre el libro de O'Neill, yo les voy a dejar acá la información. Y ese libro está en PDF, ¿cierto? Está en PDF en internet, así que la buena noticia es que todo el mundo la puede tener, lo puede conseguir. Bueno, uno de esos libros, porque él escribió muchos, pero uno de esos libros voy a poner el link para que ustedes lo puedan encontrar en mi página Violín Irlandés. Ahí lo van a poder descargar, ¿listo? Eso en cuanto al libro de O'Neill. Y la otra pregunta que me hacían es sobre mi trayectoria en tocando y enseñando la música aquí en Colombia, ¿cierto? Esa es la pregunta. Bueno, yo, para los que han escuchado un poquito sobre la historia mía, después de haber ido a este campo de verano que les conté, que dije definitivamente esto es lo mío, me tengo que ir para Irlanda como sea, y la vida fue maravillosa y me dio la oportunidad de hacerlo. Yo estuve en Irlanda 6 años. En Irlanda hice una maestría en violín irlandés. Llegó un momento en el que yo sentí que ya había aprendido lo que quería, lo que tenía que haber aprendido, y sentí por dentro que yo tenía que volver a Colombia y tenía que volver a, pues no sé si a Colombia, pero a Latinoamérica, para que otras personas pudieran tener precisamente la experiencia que yo tuve en Irlanda y que no tienen la oportunidad de viajar. Entonces lo primero que hice fue volver a Argentina. Y en Argentina, estando allí, que también pude viajar a Chile, conocí los músicos que están tocando música irlandesa en Argentina, en Chile. Y a través de los talleres que yo empecé a dictar y a hacer giras, precisamente dando clases y tocando la música, ya tomo la decisión de volver a Colombia y decir, bueno, vamos a ver cómo nos va en Colombia. Que si Me preguntan que si en Argentina, desde Argentina me preguntan que si visité Tara en Irlanda. Supongo que me estás preguntando esto. Sí, estuve en Tara Hill, que es un lugar hermosísimo. Es un lugar precisamente para esta época, para el solsticio, tanto de invierno como de verano. Un lugar sagrado para los celtas donde hacían rituales y conservado, ¿no? Es uno de los lugares donde tiene cimientos celtas en Irlanda, muy bonito, muy turístico, para que la gente conozca un poco sobre esta cultura. Volviendo otra vez a Argentina, les contaba que yo tomé la decisión de venir a Colombia. Llegué hace 7 años. No, que es de Bucaramanga. Ah, ok. Ella es de Bucaramanga, listo. Él. Ah, él. Sergio. Sergio, qué pena, es que aquí, como yo no estoy viendo la pantalla, no veo las preguntas, entonces me las están haciendo. Y bueno, nos equivocamos aquí en cositas. Sergio, sí, Sergio de Bucaramanga me preguntó sobre The Hill of Tara. Bueno, retomando el tema, llegué aquí hace 7 años con la idea de dar a conocer la música, de formar mis grupos y empezar las clases. Ha sido toda una experiencia, porque lo mío es algo muy específico, ¿cierto? O sea, a mí me dice la gente a veces, me dice, pero ¿por qué no nos tocas no sé, una balada o un tango, no sé qué? Pues no es la música mía, ¿cierto? Si quieren un tango, yo les consigo a alguien que les toque un tango, o si quieren un vallenato o otra música, pues yo les paso el contacto de alguien, pero lo mío es música irlandesa. Entonces, ha sido una experiencia súper bonita porque la gente desde el principio la música conecta, la música gusta y encanta. Entonces, aunque no sepan qué están escuchando, la gente sí le gusta y es como atenta y quiere conocer más. Entonces, por ese lado se han abierto muchas puertas a que
estudiantes lleguen, que quieran aprender, y además que hoy en día tenemos herramientas como el internet, el YouTube, las redes sociales, Facebook, Instagram. Entonces por muchos lugares llega la gente y se conectan conmigo desde esas cosas. Por aquí me dicen que Memo está saludando. Un saludo para Memo. Y bueno, los que apenas están llegando a este canal, recuerden suscribirse aquí para que les puedan llegar todos los tutoriales y la información que yo les doy sobre la música irlandesa, que no se la pierdan. Darle a la campanita y así van a tener los recordatorios. Y bueno, les contaba sobre mi experiencia aquí en Colombia enseñando esta música y dándola a conocer. Cuando hacemos conciertos nos ha ido muy bien, la gente llega porque sí, hay gente que quiere escuchar cosas nuevas, hay gente que le gusta la música del mundo, hay gente que no es tan afín, digamos, con las músicas urbanas o con la música que se está escuchando acá. Entonces, han sido 7 años muy lindos de transmitir y de contarle a la gente sobre esta música y enseñarla también. La cantidad de estudiantes que he tenido, clases privadas, grupales, talleres que hemos hecho, a través de los San Patricios también, la celebración de San Patricio, que obviamente es el Día Nacional de Irlanda, es un día muy importante para mí. Entonces yo siempre celebro desde que llegué a Colombia el Día de San Patricio con los grupos, con aire irlandés sobre todo. Hacemos un gran concierto, una fiesta, y ponemos a la gente a bailar, a hacer Céilís, que los Céilí Dance o Céilí Dances son los bailes grupales que la gente baila ya en Irlanda hoy en día. O sea, es como nosotros nos paramos a bailar merengue o salsa, ellos bailan esta música a través de Céilí Dances. ¿Cómo ha apoyado la embajada? Por aquí pregunta que cómo ha apoyado la embajada de la música irlandesa aquí. Es una muy buena pregunta porque apenas el año pasado se abrió nuestra primera embajada de Irlanda. Un alivio para todos los colombianos, aunque todavía las visas las tenemos que, para ir a Irlanda todavía hay que pedir visa a la embajada de México, pero eso creo que va a cambiar, o eso es lo que quiere hacer la embajadora aquí. Ha sido muy bonito. Ella, Alison, la embajadora, un saludo para ella muy especial. Pues a ella le encanta, obviamente, empezando por ahí, que le encanta su cultura y su música, la música de su país. Entonces, claro, para ella ha sido importante contactarse con la gente que está haciendo cosas culturales de Irlanda, ¿no? Ya sea música, sea danza, sea poesía, sea literatura. Entonces sí hay un apoyo y son fáciles de contactar. O sea, tú escribes y está Morris, que es digamos, el encargado cultural, y él es súper querido y está pendiente de todas las personas que tengan ideas o que quieran contactarse con la embajada. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Ahora quiero contarles sobre, hacer un poquito más de énfasis, y para los que llegan apenas, el disco de Luin. Luin, como ya les he contado, es el dueto que tenemos David y yo, mi esposo y yo, pianista. Es un disco en donde yo quería poner las melodías que han sido muy importantes de música celta en mi vida y que me han marcado de una manera muy especial. Cuando uno está grabando un disco es tan difícil escoger qué melodías grabar, y este primer disco tiene eso, tiene mucho corazón, tiene mucho sentimiento, porque son melodías que yo de verdad pensé que quería tener en este primer trabajo. Además de que tiene una composición de David muy linda y tiene unos temas colombianos. Son 2 sorpresitas muy bonitas, porque como nosotros nos fuimos a Irlanda también con este disco de gira, la gente siempre en otros países quiere conocer algo de nuestra propia cultura, y haber hecho o haber grabado estos temas fue súper especial, porque también podían conocer o pueden conocernos a nosotros de otra manera, ¿no? No es porque solamente toquemos música irlandesa, también tocamos otras cosas. Yo les decía que si a mí me van a contratar en una fiesta para tocar tangos, pues no lo hago, pero sí, obviamente me sé algunos temas colombianos tradicionales de esta región en donde yo vivo, que es la región de mi familia, y por eso los pasillos, ritmos como el pasillo, como el bambuco, son importantes para mí,
y por eso quisimos ponerlos en el disco. No se vayan, quédense conectados porque más adelante vamos a hablar de la rifa de la clase personalizada, así que estén súper atentos. Pero antes voy a tocar un poquito más de música, voy a tocar precisamente del disco de Luin, que lo pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas. Voy a tocar un tema que fue nuestro tutorial, creo que de la semana de hace 2 semanas, uno de los tutoriales que saqué de una mazurca que se llama Sony o Sonys Mazurca. Voy a tocar el track, digamos, de Luin, que está en el disco.
Vamos con 2 preguntitas. Calenda Maya pregunta, ¿qué tan impregnada de Turlough O'Carolan está la música tradicional irlandesa actual? Y Conservatorio Musical Ronish pregunta, ¿podrás tocar Drowsy Maggie? Ok. La pregunta de Turlough O'Carolan me encanta porque además amo la música de Turlough O'Carolan. Entonces, ¿quién fue Turlough O'Carolan? Empecemos por ahí. Él fue un músico supremamente importante para la música tradicional irlandesa porque fue un compositor que dejó muchísima música, dejó un libro completo pues de composiciones. Y lo importante de Turlough O'Carolan es que él precisamente existió en la época de otros músicos barrocos, del barroco, de la música barroca, y tuvo contacto y conocimiento con músicos, por ejemplo, como Corelli. Entonces, en la música de él se puede escuchar la influencia de la música barroca italiana. Y sus composiciones, aunque son tradicionales, tienen mucho de esa influencia. Hoy en día, la música de Turlough O'Carolan se toca muchísimo. Digamos que no se compone necesariamente de esa manera, aunque hay músicos en este momento componiendo como él. Se me viene a la mente un arpista que no me acuerdo, creo que es de apellido Dooley. Yo les voy a poner, pues puedo incluso escribir un poco sobre esto en mi página web para que puedan conocer estos músicos que ahora, hoy en día, están componiendo música y que lo están haciendo para orquesta. Que es raro, ¿no? Una orquesta de música tradicional, ¿cómo es eso? No es la típica orquesta y no se sientan como una orquesta de música clásica, pero están componiendo pensando en que se puedan formar orquestas de música tradicional y ya lo están haciendo. Está la música tradicional, la orquesta de música tradicional de Clare. Hay varias ahora que están empezando a surgir precisamente y los músicos están componiendo esa música ahora para ellos. Entonces, pues digamos que el Turlough O'Carolan sí influenció muchísimo la música, sí se escuchan sus influencias en algunas composiciones, pero como él fue un arpista que además fue ciego, la música de Turlough, aunque se puede tocar perfectamente en cualquier instrumento, digamos que hoy en día se toca mucho en el arpa, en ese tipo de instrumentos. Pero en gaita también, o sea, siempre hay gente que pone en su repertorio algo de Turlough O'Carolan. Dice que Sandra y que si puede de la historia y para tocar. Ok, Alejandra del conservatorio, ¿cómo se llama el conservatorio? Ronish, en Argentina. Yo creo que sí, me acuerdo que me escribiste y te respondí. Qué bueno que estés por aquí. Ella quiere que enseñe en uno de los tutoriales y que cuente un poco sobre la historia. Esta melodía, Drowsy Maggie, está en una de las compilaciones precisamente de O'Neill's. No se sabe mucho, no se sabe de hecho nada sobre ella, no se sabe quién la compuso, pero se volvió, digamos que muy famosa porque también salió en la película del Titanic. Así como las polcas, bueno, la Shawn Rhimes, la polka que les toqué más pues antes. Drowsy Maggie es un reel. Los reels, como vieron este que acabé de tocar, se tocan rápido. Y bueno, lo voy a tocar entonces para Alejandra. No hay mucha historia sobre Drowsy Maggie. Solo lo que te acabo de contar es lo que yo conozco.
Esta era Rose y Maggie. Héctor Hernández, algo que tú hayas escrito. Héctor Hernández quiere escuchar algo que yo haya escrito. Qué bonita esa pregunta, bueno, esa petición. Tengo una melodía que se llama Rayo de Luna. La voy a tocar entonces para Héctor Hernández. Bueno, aquí me están mostrando mis lunas precisamente. Yo soy fan de la luna y amo las lunas y todo lo que tiene que ver con la luna, y por eso mi melodía se llama Rayo de Luna. Y aquí le pueden ver, por todas partes de mi casa tengo lunas. Entonces, vamos con Rayo de Luna. Esta era una composición propia, Rayo de Luna, y gracias a Héctor por pedírmela. Bueno, ya vamos llegando al final de esta transmisión, o sea que vamos llegando a la mejor parte, a la parte de la rifa. Contarles a todos ustedes de qué se trata, cómo va a ser y cómo se pueden ganar una clase privada. Antes de continuar voy a preguntarles si todavía hay más preguntas, pues voy a fijarme. Si tienen alguna pregunta más que me quieren hacer, aprovechen este espacio. Y si no, entonces les cuento cómo va a ser este concurso. Bueno, lo primero es que mañana domingo 21, voy a lanzar un nuevo video. Así que les voy a poner el link del enlace para que ustedes vayan mañana a ver el video. Es importante porque en este video, para poder concursar, tienen que ver el video completo y ponerme un mensaje en el video, ahí en YouTube, diciendo qué les gustó más de ese video o qué les hizo sentir el video, qué emociones. Tienen que darle like al video y además suscribirse al canal si no están suscritos y darle a la campanita. Con eso y con el mensaje que van a poner,
Entonces ya pueden participar en la rifa. Pero ¿qué pasa? Que pueden tener muchas oportunidades de ganar, porque ustedes pueden decirle a todos sus amigos y familiares que vean el video, que por favor dejen un mensaje, y así sea una persona conocida de ustedes que se gane la clase, pero que ustedes sepan que la clase es para ustedes, pues obviamente tienen más posibilidades de ganar. Así que entre más personas vean este video y le den like, le den a la campanita, se suscriban al canal y dejen un comentario sobre qué fue lo que más les gustó del video o qué les hizo sentir este video, con eso pueden participar. Es un video muy especial porque es un video que hice durante la cuarentena, en una época en la que no podíamos salir a la calle. Aquí en Colombia por lo menos fue muy estricta, y si algo podíamos salir una vez a la semana a comprar cosas del mercado y ya. Entonces en esa época que fue dura, estuvimos todos muy encerrados, mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces aprovechamos para hacer ese video con muchísimo sentimiento para ustedes. Están preguntando, por aquí están preguntando, Calenda Maya, que si puedes hablar un poquito de la influencia de la música irlandesa. Calenda Maya nos pregunta que si puedo hablar sobre la influencia de la música irlandesa en la música country. Pero antes de contarles sobre eso, entonces quiero recordarles que la manera de concursar y de ganarse una clase privada conmigo, una clase en la que podemos hablar de ornamentación, en la que podemos ahondar muchísimo más en la técnica, no solamente aprender una melodía, sino ya concentrarnos, digamos, en la parte que más compete, lo que es la técnica como tal del violín irlandés. Entonces recuérdense que ya se fue el link, ya pueden encontrar ahí donde mañana creo que es a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana va a salir el video. Lo pueden ver, compártanlo con sus amigos, si ustedes quieren más posibilidades para ganarse la clase conmigo, entonces cuéntenle a todo el mundo que entre, se suscriba, le dé a la campanita, que le guste el video y que deje su mensaje. Y con esto, dentro de 8 días, el siguiente domingo, vamos a escoger a un ganador y lo vamos a estar anunciando en mis redes sociales, tanto en Facebook, Carolina Arango Violín Irlandés, como en Instagram, que me encuentran como Violín Irlandés. Ahí vamos a estar anunciando al ganador a las 11 de la mañana el próximo domingo. Así que tienen toda una semana para aprovechar esta rifa. Cuéntenle a todo el mundo y así pueden todos participar. Sale a las 9. El video sale a las 9 de la mañana. Mañana, domingo, hora de Colombia, 9 de la mañana. A partir de esa hora pueden activar el recordatorio para que precisamente no se pierdan el estreno. Y recuerden, lo ven completo, dejan un mensaje que es diciendo pues que les gustó el video, que les hizo sentir. Pueden participar amigos de ustedes o familiares, pues las personas que ustedes quieran, para que concursen por ustedes. Y Héctor está preguntando que si habrá tutorial de rayo de luna. Héctor, por ahora, tutorial de rayo de luna, por ahora no, porque se vienen unos muy buenos, pero bueno, vamos a pensarlo para más adelante. Y ahora sí, le voy a responder la pregunta a los amigos. La pregunta era sobre la música country. Yo les conté hace un rato que los irlandeses tuvieron que emigrar, ¿cierto? Cuando llegan a Estados Unidos se encuentran con un mundo nuevo, con gente nueva, con gente incluso de color que de pronto no habían visto en Irlanda, y allí empiezan a mezclarse todas y a fusionarse todas las músicas de personas que estaban llegando a Estados Unidos, porque llegaron, así como los irlandeses, llegaron franceses, llegaron gente de la África, obviamente los esclavos africanos, llegaron muchas personas de diferentes culturas. Entonces el country es una música que nace a través de los irlandeses que llegan a Estados Unidos. O sea, no es al revés. No es que el country influencie la música irlandesa, sino que la música irlandesa es como la base del country. Es el precedente del country. De músicas que se fusionan con las personas que están allí. Y así como el country está el bluegrass, que es muy similar, digamos, la idea aunque es distinto el género musical, nace de lo mismo. También nace el Old Time American, que es una música tradicional norteamericana
supremamente influenciada por la música irlandesa, por el creole, el cajun, estas músicas que son también, por ejemplo, mezclas entre la música africana con la francesa, de los franceses que están llegando. Y esta es la historia del country. O sea, está totalmente relacionada con la música irlandesa. Son los irlandeses los que, digamos, ponen el piso para iniciar todos estos géneros musicales que a todos en realidad les dicen Celtic Music. Todos están en Estados Unidos, todos están considerados como Celtic. Entonces la música de los Montes Apalaches, la country dance. La country dance es otro género musical. A todo esto se le llama Celtic Music. A la música de Cape Breton, que es una isla en Canadá. A la música de Newfoundland, que es otra isla en Canadá. A la música de Montreal, que es la música quebecois. A todo esto, como les digo, en la América, o sea, Norteamérica, le llaman Celtic Music. Claro que si tú hablas con músicos que tocan quebecois, te dicen que tocan música quebecois. Pero todo esto, como son músicas que fueron influenciadas por los mismos irlandeses y escoceses que llegan a estos lugares, tanto a Estados Unidos como a Canadá, por eso es que las casas disqueras deciden a todo llamarle Celtic Music. Y es una forma de agrupar las músicas y de reconocerlas fácilmente. Bueno, ahora sí, creo que estamos llegando al final. Quiero a todos agradecerles por haber estado en este espacio conmigo. Además, por ser tan especiales y mandarme tantos mensajes y decirme tantas cosas bonitas. Qué bueno que mi música les está ayudando y que en algunos momentos difíciles también se puedan concentrar en aprender una melodía y olviden todo lo maluco y puedan de esa manera, a través de la música, curar cosas o pasar momentos complicados. Y me encanta que me sigan escribiendo, que me sigan haciendo preguntas. Así ya no estemos conectados, me las pueden seguir haciendo. Una última pregunta, vamos con una última. ¿Qué ritmo tiene? Start the County Down. Tararatan, tararatan, tan, tan. Esa es la canción. Es una canción que se llama The Star of the County Down. ¿Cuál es el ritmo? Es una canción, es como yo creo que están 2/4. En este momento no podría decirte el ritmo, pero lo busco. Lo busco para dártelo. ¿Quién pregunta? Calenda Maya. Calenda Maya. Gracias desde Popayán. Desde Popayán, Calenda Maya, qué chévere. Yolanda, gracias y un abrazo desde España. Yolanda desde España, qué rico que me acompañes, sé que es tardísimo allá, así que súper tus preguntas y me sigues escribiendo, que estamos en contacto, Yolanda. Busco Start the County Down, que en este momento no puedo pensar en el ritmo, pero claro que tiene un ritmo. Es una canción, pues más que tocarlo así instrumentalmente, pues tiene letra. Las canciones que tienen letra o las melodías que tienen letra, que son canciones, se tocan muchísimo. Muchas gracias y que no te iba a perder ese. Bueno, no, a ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes que han estado tan pendientes y muchísima suerte al ganador de la clase privada conmigo. Y sigan viendo los tutoriales, chicos, que me encanta que estén aprendiendo. Acuérdense de suscribirse a este canal si no lo han hecho, darle a la campanita y que me dejen sus mensajes, que me encantan, tanto los que dejan en los videos como los que me mandan personalmente. Y bueno, espero que les haya gustado todo lo que hablamos. Quiero terminar con música y ya me despido de ustedes. Un abrazo para todos, los quiero muchísimo y
buena tarde o buena noche, dependiendo de dónde estén. Voy a terminar con música. Bueno chicos, un abrazo a todos, nos vemos pronto. Jaime, Jacobo y Milton. Jaime, Jacobo y Milton, ¿preguntas o Despidiendo. despidiéndose? Un saludo para ustedes.